Hola, buenas tardes. Vamos a ir nos quedamos y vamos a hablar que son las reservas. Las reservas son o, o alguna otra definición que le quieran dar, va a ser una declaración unilateral de voluntad por parte de un a establecer que solicita que cierta parte del tratado a él, porque él puede alegar la situación que quiera, o bien que a una parte se le dé determinada interpretación. Eso es lo que vamos a entender por reservas. Reservas, notas interpretativas, ahí podríamos hablar de que es una reserva, pero al final de interpretación. La otra es que no puedo jurídico que me apliques tal disposición porque no la voy a cumplir. Aquí, ¿cuál es la prohibición? La prohibición celebrando un tratado que tiene objeto determinado, no puedes establecer una reserva objeto. Asimismo, va a haber algunos tratados, como el Tratado del Estatuto de Roma, de la constitutivo de la Corte Penal Internacional, que no va a permitir reservas. ¿Por qué? Porque la naturaleza penal se supone que tiene una naturaleza específica de castigo, y cómo va a ser que un Estado va a empezar a decir, no, pero yo quiero imponer esta reserva contra esta disposición. Lo penal no permite reservas. Entonces, ese es un tratado que es muy especial, principalmente porque para la adopción, pues definitivamente ningún estado puede imponer reservas y definitivamente se vería muy mal que un estado impusiera una reserva. ¿Cuándo es el momento de interposición de la reserva? Primero, como la reserva implica necesariamente que tiene que haber una aprobación unánime, por lo menos, la lógica es que sea antes de la autenticación del tratado. Ya dijimos que la autenticación es el momento en que los negociantes firman y obviamente se queda ya el texto definitivo. Bueno, pues antes de eso hay que imponer la reserva. A lo mejor hay tiempo para discutir la reserva de ese estado y que en un momento dado se establezca la prohibición o la interpretación que dice ese Estado, aunque puede existir también la posibilidad de imponer la reserva al momento de ratificación. Sin embargo, en el momento de la ratificación se les va a informar a todos los estados para que manifiesten si están de acuerdo o no están de acuerdo con esa reserva. Obvio que si un estado manifiesta que no está de acuerdo con la reserva, lo que va a generar es que por lo menos respecto de ese estado no se puede aplicar la reserva, pero en cuanto a los demás, si no dicen nada, pues entonces se les aplica. Aquí los efectos es para la situación antes de la autenticación, que se acepte o que se rechace la reserva. O en el otro, es en cuanto a la aplicación, no entraría en vigor hasta que todos los estados manifiesten algo sobre la reserva. Aquí hay que recordar que en el medio internacional el silencio es prácticamente una aprobación tácita. Por lo tanto, si los estados no contestan a la reserva que hace el estado reservante, pues entonces auténticamente se va a considerar que la están aceptando, aunque después digan que no están de acuerdo. Pero esa es la idea de los efectos de un acto unilateral como este. Así las cosas, esa es la cuestión con la reserva. El siguiente punto es la adhesión. ¿Qué es la adhesión? La adhesión a un tratado es colocarse bajo los supuestos de un tratado que no se negoció. Dicho de otra forma, un Estado quiere formar parte de un tratado que no negoció, que ya están cerradas las negociaciones, que ya se incluso puede haber entrado hasta en vigor, y la situación es que este Estado quiere pertenecer a ese tratado. Las condiciones fundamentales es, uno, puede ser motivo de un pacto posterior al tratado internacional al que se adhiere el tercer estado. Quiere decir que ya el tratado ya se acabó, ya se culminó, incluso ya se autenticó, e incluso ya se ratificó, incluso ya entró en vigor. En cualquiera de estos pasos puede ser posible la adhesión. Debe de estar prevista en el clausulado del tratado. Esto es, de ahí tratados que no permiten
prevista en el clausulado es válido, no importa qué estado sea. Puede estar prevista la adhesión para todos los estados sin limitación alguna, es lo que se conoce como tratados abiertos. Cualquiera puede venir a aceptarse, a adherirse al tratado, pero también puede ser amplia y pueden ingresar a ella muchos estados, más es ilimitada. ¿Qué podemos hablar de este tipo de tratados? Pues, por ejemplo, tratados de armas nucleares. No todos los estados tienen armas nucleares. Si no tienes armas nucleares, ¿cuál sería la finalidad de que tú te adhieras a un tratado que habla sobre armas nucleares si tú no tienes armas nucleares? O sea, pueden entrar muchos, pero está limitado a ciertas condiciones. El grupo de los 13, pues las economías más importantes del mundo, no todos los países. Primero empezó el grupo de los 8, después el grupo de los 12, el grupo de los 13 y ahorita es el grupo de los 20, pero solamente son economías que deben de tener entre esos lugares. Por lo tanto, sí pueden entrar muchos países, pero no pueden entrar todos. Ahora, algunos tratados regionales solo aceptan la adhesión de países dentro de la misma región. Esto es bien lógico. El Tratado de la Carta de Bogotá, constitutiva de la Organización de Estados Americanos, establece que la adhesión es posible siempre y cuando seas un Estado americano. Es como si me dijeras, Togo quiere para entrar a la Organización de Estados Americanos, pregunta dónde está Togo, en África. ¿Puede entrar? Pues es obvio que no. No se puede hacer ese tipo de adhesión. Ahora, ve lo mismo, México quiere pertenecer a la Unión Europea, pues ¿qué se necesita para entrar a la Unión Europea? Pues ser europeo. Por lo tanto, también ahí está negada la posibilidad de adhesión. Ahí hay que ver cuáles son los que sí se puede, cuáles son los que no se puede, y así puede haber muchas limitantes en el caso de la adhesión. Muy bien, pasamos a otro tema que también es muy importante, la interpretación. Dice el Convenio de Viena que, primero el concepto, que es interpretación, desentrañar el sentido de una disposición. Según el Convenio de Viena sobre Derecho de los Tratados, establece que debe ser literal, primera, que debe ser de acuerdo con el sentido ordinario y natural de las palabras, o que hay que acudir a todo el tratado, no interpretar un artículo por separado, sino que hay que interpretar todo el tratado. Esos son los puntos que establece el Convenio de Viena sobre Derecho de los Tratados. Pero yo voy a tener que ingresar a un tratadista, que es en este caso George Fitzmaurice, que en la realidad es el que me gusta más cómo dice que se deben interpretar los tratados, y lo pongo así. El primer punto es la literalidad. Los tratados se interpretan por el sentido literal de las palabras. Cuando el sentido literal no te da lo suficiente para interpretar el tratado, hay que acudir al segundo punto, que es el sentido ordinario o natural de las palabras. Cómo se usa en el lenguaje coloquial, no tan no tan cerrado, no tan alto como podría ser el literal. El tercer punto es la integridad. Un tratado no puede interpretarse por partes, debe de leerse todo y debe de establecer una relación entre artículos primeros con los artículos siguientes. Cuando yo interpreto el artículo 165, debo de estar muy pendiente de lo que dicen los primeros artículos, que como toda ley, generalmente manejan un marco conceptual. De tal manera que a lo mejor para poder interpretar el artículo 165 tengo que ir al artículo primero, al artículo 2, a lo mejor en un capítulo intermedio del artículo 20, y entonces retomar todo y explicar con el artículo 165. Ese sería la integridad. Pero Fitzmaurice establece otros dos puntos. El primero se llama efectividad. La efectividad lo la normatividad internacional. ¿Qué es lo que se busca? Que solucione el problema. En este sentido, ¿cómo vamos a enfocar eso? Bueno, vamos a tener que ver cómo y por qué motivo se celebró el tratado. ¿Cuáles son las etapas? ¿Cuál es la historia del tratado para buscar la solución en el problema? A lo mejor el problema tiene, aparte de este tratado, tiene cuatro más. Acuérdense que, como estamos hablando de efectividad, a lo mejor un concepto que ya se manejaba en el primer tratado se vuelve a repetir, pero lo sacan del contexto y entonces no saben de qué se trata.
pues hay que acudir al primer tratado. Y a lo mejor hay cosas que vienen en el primer tratado, pero y en el segundo. Entonces lo sacas del contexto, pues sí, entonces regresas al primero y al segundo. Tienes que analizar toda la historia del tratado. Incluso, en algunos casos, se acude a las negociaciones. ¿Qué es lo que se discutió en las negociaciones? A final de cuentas, la efectividad debe de ser de esa magnitud. Debes de darle de verdad verdadero sentido al tratado para ver si soluciona o no soluciona el problema que genera la normatividad internacional. Ese es el cuarto punto, efectividad. Y por último, si todos estos no te dan ninguna idea de cómo se lleva a cabo la interpretación del tratado, el último punto que establece Fitzmaurice es la práctica subsecuente. La práctica subsecuente que implicaría el uso que se le da al tratado. El uso puede ser incluso hasta el contrario de lo que se establece en palabras, pero si es el uso y lo estamos considerando como parte de un tratado, entonces el uso es derecho. Y si el uso es derecho, entonces la práctica subsecuente, que puede ser completamente contraria a lo que se estableció en el tratado, puede ser considerada como, acuérdense, cuando no empalman, los estados hacen una conducta que a lo mejor puede ser no incumplir el tratado, pero aquí se puede quedar como una práctica subsecuente para que en el próximo tratado, para evitar el círculo vicioso del que tanto hemos hablado en la normatividad internacional, entonces pudiera ser posible que ya se le dé una solución al caso con la práctica que ya los estados están manejando al respecto. Muy bien. Otro punto que vamos a ver en este tema son los diferentes momentos de los tratados. ¿Cuándo habla? ¿Cuándo opera? ¿Y cuándo entra en vigor un tratado? Ojo, el tratado habla como posible solución a un conflicto. Aquí, cuando habla, no es necesario ni siquiera que esté terminado, ni siquiera. Estamos hablando forzosamente de que habla cuando se le menciona. Vamos a pensar, Cuba y México están estableciendo frontera común y están negociando el convenio de Montego Bay de 1982. Pero lo hacen en 1978. Pero ya hay partes negociables porque ya se sabe que va a haber un capítulo sobre las condiciones de la zona económica exclusiva. Y vamos a pensar que en la península de Yucatán hasta Cuba no hay 200 millas náuticas para poder repartir. Entonces, ¿qué sucede? De acuerdo con el convenio Montego Bay, con lo que se había negociado, hay la equidistancia, es decir, si hay un tramo en el cual los dos estados no completan las 400 millas náuticas que son necesarias para establecer la zona económica exclusiva, se van a manejar equidistancias. Si nada más hay 360, la lógica te indica que serán 180 para un estado y 180 para el otro. Si los estados están de acuerdo con eso y celebran un tratado, aun cuando no se haya concluido el tratado, ya habló. En cambio, opera cuando ya habiendo concluido, se le utiliza como medio para solucionar un problema internacional. En este mismo caso, a lo mejor no lo hicieron en 78, en 83, en 84, quieren arreglar eso y de pronto se dicen, oye, pero yo ya ratifiqué el convenio Montego Bay. Ah, mira, yo también ya lo hice. Ok, vamos a hacerlo conforme a eso. Pues sí, vamos a establecer 180 millas. Ahí el tratado, aun cuando no está en vigor, opera. O sea, se le da, ya da soluciones a casos concretos. Y por último, ¿cuándo entra en vigor? Entra en vigor cuando se cumplen las condiciones establecidas en el tratado para su inicio de vigencia. Que aquí en derecho internacional debemos decir que hay de tres formas. Por tiempo, se da un tiempo para que entre en vigor, 6 meses, un año. Por y generalmente se dice, bueno, somos 100 países los que estamos celebrando el tratado, con que 60 ratifiquen ya entra en vigor. Ok, vamos a tener que esperar que 60 países
ratifiquen y entonces cuando el sexagésimo entregue su instrumento de ratificación, entonces entra en vigor. O puede haber mixto, tiempo y ratificaciones. En el caso que nos ocupa el convenio de Montego Bay, las condiciones fueron que 65 estados ratificaran y a los 3 meses. ¿Qué sucedió? Hubo una, hasta cuando el 66º estado ratificó, entonces empezaron a contar los 3 meses y su inicio de vigencia se dio el 14 de noviembre de 1994. Ahí tenemos las tres situaciones. Sin embargo, los diferentes momentos te indican que puede haber tratados que hablen y operen aún antes de entrar en vigor, y hay tratados que entran en vigor, pero no hablan ni operan. Así de ese tamaño. ¿Ok? Por último, la implementación. La implementación te implica que hay dos tipos de tratados, los autoaplicativos y los heteroaplicativos. Los autoaplicativos son aquellos tratados que no requieren ninguna legislación posterior para que se pueda implementar en el derecho interno. Un tratado de fronteras no tienes que hacer una ley sobre fronteras para establecerlo. En un tratado de fronteras basta con que el tratado se celebre, sea ratificado, entre en vigor y ya está funcionando. En cambio, los heteroaplicativos son aquellos que sí requieren una legislación secundaria para poderlos ingresar al derecho interno. El mismo Estatuto de Roma sobre la constitución de la Corte Penal Internacional implicó, entre otras cosas, modificaciones constitucionales, y la verdad es que México tuvo que hacer adecuaciones constitucionales para poder permitir la aplicación de ese tratado. Debo de decirlo, aplicaciones, digo, reformas muy malas, pero a final de cuentas abrieron la posibilidad de que se pudiera establecer, se pudiera aceptar la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Ya llegará en su momento el día que lo expliquemos, pero basta con decir que se tuvieron que hacer adecuaciones. Y sobre esto hay muchos tratados que sí requieren adecuaciones en diversas leyes para poder implementarlo. La situación entonces es que hay que distinguir entre autoaplicativos o heteroaplicativos. En inglés es auto-executing o self-executing, o sea, autoaplicativos, heteroaplicativos, o sea, auto, no, sí, pues o sea, la traducción es es eso, es autoseguro y mediante un pasito más. Entonces tienes que más o menos la idea de que unos no necesitan leyes y otros sí necesitan leyes para implementarse. Aquí viene uno de los puntos más interesantes de nuestro curso, la denuncia. Hablamos sobre la teoría de la imprevisión, o llamada cláusula rebus sic stantibus. Hay muchos autores en derecho internacional que contradecían la rebus sic stantibus, como ejemplo el caso de Grocio, como el ejemplo el caso de Cornelius, que decían, es que contradice el pacta sunt servanda, si tú te obligas, te obligas. ¿Cuál es el problema de la cláusula rebus sic stantibus? Que si hay un cambio de circunstancias, hay un cambio de escena en el cual la realidad implica que ya no puedes seguir manejando ese tratado, entonces la situación está en que no debes de cumplirlo. Así es como lo manejan los autores. Esto no implica un abandono automático, porque muchos estados ya lo tienen como, yo denuncio y ya no, ya me quité de encima el tratado. No, la ciencia, la denuncia solamente se da en ciertas circunstancias y aparte tienes como efecto querer dar por terminado el tratado, retirarte del tratado o suspender los efectos del tratado. Pero cada una de estas implica forzosamente que yo quiero saber cuál es tu posición. O sea, yo denuncio, es un acto unilateral, yo alego cambio de circunstancias, pero yo estoy pidiendo de ti, Estado parte de este tratado, que me respondas si estoy en lo correcto, si estoy haciendo bien, si estoy obrando bien, o bien tú tienes algún inconveniente. ¿Qué va a suceder? Esto es muy interesante, muchachos, porque a final de cuentas, la denuncia no implica necesariamente terminación ipso facto,
pero sí yo estoy queriendo que el otro Estado me manifieste cuál es su posición. Y aquí tenemos un problema. ¿Cuál es el primero? Si el Estado está de acuerdo, si el Estado no dice nada, que ya dijimos que en materia internacional el hecho de que un Estado no diga nada, se dice que está técnicamente aceptando el hecho. Si está aceptando el hecho, no me dice nada, yo puedo salirme por la tangente de tratado. Dos, me puede decir que sí está a favor. Obviamente, pues para decirme que sí está a favor, pues prácticamente me está reconociendo que sí tengo razón y que por lo tanto sí tengo que dejar el tratado. Eso no hay problema. La otra posición es, no estoy de acuerdo en que dejes el tratado, pero como los matrimonios, yo diría, cuando uno dice que ya no, ¿cómo le hace el otro? Cuando tu esposa te dice, ¿sabes qué? Ya no, pues aunque quieras, aunque te sigas enamorado de ella, aunque quieras que vuelvan las cosas a ser, pues ya te dijo que no. ¿Qué sucede? Pues no es no. Eso es un problema. ¿Por qué? Porque tú tampoco te vas a poner como Estado a decir, no, es que tienes que cumplirlo porque forzosamente tienes que, a fuerzas ni los zapatos. Y aquí es donde generalmente encontramos problemas con el rebus sic stantibus. La lógica, ¿cuál es? Si tú ya no quieres ser parte del tratado, y aunque yo te dijera que no, tú ya no quieres ser parte del tratado, lo tengo que tomar con filosofía. A lo mejor lo que tendré que decir es, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo en que dejes el tratado, pero de alguna manera, si tú no quieres cumplir, ¿cuál es el problema? ¿O qué podemos hacer para acelerar un nuevo tratado? Pero ojo, el anterior ya no podrá ser. Y eso es una de las características que tiene la denuncia. Yo no la pongo nomás porque ya me quiero quitar el tratado de encima. Quiero ver cuál es tu posición. Si tú me dices que hay que cerrar un nuevo tratado y a lo mejor me conviene, ahí valdría la pena meter la denuncia. Pero si a ti ya no te importa nada el tratado, si tú dices, a final de cuentas, tú ya lo denunciaste y yo mejor no digo nada, o bien diciéndote digo que sí, ¿para qué diablos tenemos el tratado? Ahí está el caso claro de por qué la denuncia implica forzosamente no una terminación ipso facto, que a general de cuentas se da, sino es técnicamente cuál es tu posición. Y dependiendo de cómo sea tu posición, que normalmente no me vas a obligar a nada, pues yo ya determino cuál es la situación real de mi posición en el tratado. Así las cosas, pues lo que normalmente sucede, y por eso se ha tomado como que la denuncia es terminación ipso facto, es que cuando yo denuncio un tratado, normalmente los otros estados no dicen una palabra. Y si no dicen una palabra, automáticamente se acabó el tratado. Pues así es. Esa es la característica que tiene la denuncia en el medio internacional. Muy bien, estoy a las órdenes para sus preguntas. Le cortamos hasta aquí. Muchas gracias.